Hola amigos, hace unos años decidí recibir el tratamiento para el cáncer en un hospital del estado. Esta es la historia de una experiencia dura pero enriquecedora. Les invito a escuchar la entrevista que entonces me realizó la reconocida periodista doctora Gisela Echeverría, quien estuvo presente en el hospital ayudándonos a los pacientes con su técnica del tapping, muy recomendada para quienes están en el proceso de la quimioterapia. La segunda edición del libro Por un poco más de vida, que hace 9 años tuvo muy poca difusión, gracias al bloqueo de las autoridades de salud de esa época, será presentada al público en julio del 2023. Gracias por su apoyo. Pili, ¿cómo fue esta presentación? ¿Cómo te sentiste al poner ya a consideración del público esta obra tuya después de haber pasado por la cirugía en tu axila y en el ovario por el cáncer y luego someterte al tratamiento de quimioterapia? Bueno, te digo, fue una experiencia maravillosa. Como yo tengo la costumbre de no pensar, de no estar dando en mi cabeza vueltas y vueltas sobre un asunto. Llegó el momento de asistir y todo estaba listo. Luego dije mi discurso también, que estaba preparado desde mucho tiempo con mucho tiempo de anticipación y bueno, y estuve muy feliz cuando vi tanta gente presente porque batió el récord Rayuela de asistentes y también de venta de libros esa noche. Uh-huh. Entonces estuve muy feliz. Me desconecté del asunto del cáncer. El momento del discurso sí fue duro y se me fueron unas lagrimitas, a pesar de que estaba muy dispuesta a no llorar, porque te digo, siempre que he tenido que releer las pruebas del libro y volver a las correcciones, no ha faltado un día en que yo no llore. Uh-huh. Entonces ya estaba cansada y yo dije, Dios mío, ya basta. Y en el discurso de la presentación del libro yo no quiero llorar, pero sí se me fueron las lágrimas. ¿Y qué es lo que te hace llorar, Pili? Bueno, Gis, me hace llorar recordar la razón por la cual yo fui allá y me sometí voluntariamente a un procedimiento que ya de por sí y con todas las comodidades del mundo es duro. No se diga en una situación como la que yo tuve que vivir. Lo que me decidió a escribir el libro fue violento. Luego de haberme encontrado el cáncer, yo dije, tenía un seguro privado de salud que me permitía ir a un hospital privado, uh-huh, a recibir la quimioterapia en un hospital privado. Pero yo no quise ir al hospital privado, yo quise ir al hospital Eugenio Espejo, con mi iPad, que está aquí, sí, bajo el brazo, a escribir desde el primer momento, desde que ingresé, cuáles eran mis impresiones, por qué los pacientes de un hospital privado no tienen los mismos estragos tremendos que los pacientes pobres que están en un hospital público. Esa fue mi decisión, vivir lo mismo que ellos estaban viviendo, sin ninguna cosa extra, porque hasta podía haberme llevado un sándwich, ¿no es cierto?, uh-huh, para el almuerzo, pero no. Quise probar la comida, quise entrar al mismo baño. Fue una cosa terrible porque es un baño para 25 pacientes. Entonces me tocó ingresar al baño y tuve que limpiar la sangre del paciente del cáncer de próstata, que dejó todo manchado, para yo poder ocupar ese baño. Y así fueron las quimioterapias. Semana y media tras semana y media, viviendo este asunto tan doloroso y escribiéndolo también. Ahí tú empezaste a registrar tanto lo que sentías y pensabas como lo que ibas observando en los pacientes con los que ibas compartiendo
estas sesiones de quimioterapia, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Ahora, el momento en que tú relatas en el libro que llega un momento para ti que después de haber pasado ya por una experiencia de cirugía, de haber extirpado el cáncer de mama hace 13 años, ¿te parece que decías hasta con mostacho, hasta con con dientes y demás? Y entonces hay un momento en el que tú dices en el libro que te enfrentas a una decisión crucial, que es tomar o no la quimioterapia. Exacto. Porque el libro surge de ese proceso, pero sí, antes de eso estás en esta disyuntiva. Sí. Y eso me llevaba a pensar en algo que es bien complejo, ¿no es cierto? Que es cómo hay un momento en el que la persona que está enfrentada a una enfermedad que puede ser terminal es que toma una decisión de apostarle a la vida o no. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasó contigo ahí? ¿Sabes lo que pasó? 6 meses antes de que yo me descubra el cáncer, estaba viendo la televisión y vi un programa de Steve Jobs. Y Steve Jobs se pasaba muy demacrado, muy flaco, se paseaba por un escenario y decía y relataba sus experiencias con el cáncer de páncreas. Y decía, ay, si yo hubiera tenido la valentía o la mente, la lucidez mental como para el momento que me ofrecieron la cirugía y la quimioterapia, yo haber dicho, sí, me voy a hacer la cirugía y me voy a hacer la quimioterapia, seguramente no me estaría despidiendo en este momento de ustedes. Y poco tiempo después, creo que unos 15 días después, se murió. Y él tenía un cáncer de los más benignos de páncreas, y el médico le dijo, mira, tú tienes este cáncer, tienes toda la oportunidad del mundo de salvarte, pero hay que actuar ya. Entonces, a mí me dijeron eso. Cuando yo fui, me dijo el oncólogo y el doctor Diego Torres, me dijeron, mira, tienes un cáncer tremendamente agresivo, hay que someterte a una cirugía y después, rápidamente, porque no es cuestión de esperar, pasar tiempo, ¿sí?, tomar la decisión de que recibes o no la quimioterapia. Entonces yo dije, si hace 13 años yo hubiera recibido la quimioterapia, seguramente todas las células se hubieran muerto, tal vez, ¿no? ¿Qué fue lo que en ese tiempo, 13 años antes, te hizo negarte a recibir la quimioterapia, Pili? La absoluta confianza en el médico que me atendió. Y el deseo de volver rápidamente a trabajar. Puedes imaginarte. Es decir, yo tenía 3 hijos, dos de mis hijas estaban estudiando en el extranjero y mi hijo Enrique tenía 11 años y tenía que mantenerlos. Entonces, sí, rápidamente, sáquenme todo. Sáquenme las mamas y sáquenme y déjenme sin nada, pero yo tengo que volver a trabajar. Entonces el doctor Pedro Herrera, que ya murió y que en paz descanse porque yo le quiero y le respeto muchísimo, me sacó todo lo que pudo. Pero olvidó o no creyó necesario, como pongo en mi libro, extirparme un pedacito de la mama que estaba formando la axila derecha. Y en ese pedacito de mama aparece 13 años después una bolita de 5 milímetros, lo más agresiva que te puedes imaginar, que me sometió a una cirugía violenta, porque eso no podía esperar, porque se iban a invadir a tomar los ganglios, tanto de abajo del ovario como de arriba de la axila. Entonces, confiaste en eso y por lo tanto la recomendación en este sentido, cuando tienes que someterte a una cirugía por cáncer de mama, ¿cuál es? La recomendación mía es hacer lo que ha puesto de moda esta artista, la Angelina Jolie. Ella se sacó las 2 mamas, profilácticamente. Es decir, yendo a prevenir un futuro cáncer, porque tenía los BRCA1 y BRCA2
positivos seguramente de su madre, de su abuela que tuvieron cáncer de mama. Y ella decidió extirparse las mamas. Sin tener ni siquiera indicios de la enfermedad. Ni indicios de la enfermedad. Tanto es que ahora dicen que no se sacó por esa razón, ¿no? No sé. Pero yo en ese entonces tomé esa decisión y fue muy criticada. Dijeron, pero era un cáncer tan pequeño, ¿por qué no te sacaste solamente la bolita, el nodulito, que ni sé qué, ni sé cuánto? Yo dije, tú te hiciste la yo me hice de los dos. De los dos. Entonces, fíjate, si no hubiera hecho eso, al año hubiera tenido en el otro lado este cáncer en espejo que se llama, y se demoró 13 años en aparecer en la axila. 13 años. 13 años en aparecer en la axila. Ahora no tengo ningún apuro el apuro que tenía él hace 13 años, ¿no? Sin embargo, decidí realizarme la cirugía y la quimioterapia. Quería saber qué era, cómo se podía ayudar a la gente. Ahí, entonces, una parte es la mujer que está viviendo la enfermedad, la madre que ya está en otras circunstancias de vida con los hijos que han crecido, y aparece la profesional, ¿no es cierto? La médica, la ginecóloga, la investigadora, la científica, que de alguna manera también quiere entender qué es lo que pasa, inclusive en su propio cuerpo, en su propia piel. Así y es. además entender cómo es esa experiencia en los pacientes que lo padecen. Ahora yo te digo, sería una mentira si yo digo que qué mal que me sentí con la quimioterapia. No me sentí mal, porque yo descubrí la manera de no sentirse mal. Y eso transmito en mi libro. Esa es la cosa. Recuerdo, Pili, que cuando estabas en ese proceso de quimioterapia nos visitaste por aquí y tuviste una iniciativa, ¿no es cierto?, de invitar a la gente a que apoyara a las personas que compartían contigo precisamente esas sesiones en el Hospital Eugenio Espejo, esas sesiones de quimioterapia, para que no tuvieran tanto problema. Sí. ¿Qué fue lo que descubriste que podía hacer menos fuerte o doloroso o molesto el proceso de quimioterapia? Es que como todos los descubrimientos en la vida son producto de la casualidad. Y eso pasó conmigo. El día anterior de la quimioterapia, mi hija ahí me dijo, tienes que hidratarte bien. Ya, eso es conocido. Uno tiene que ponerse un suero de hidratación o tomar agua y tomar agua y tomar agua. Pero yo decidí que además del suero de hidratación y de la vitamina C y todo, porque cierto es que iba a someterme a un proceso de quimioterapia en un hospital que no tenía ninguna comodidad, pero por lo menos quería irme para no experimentar tanto sufrimiento, porque no sabía lo que iba. Nadie te dice, nadie te explica eso. Entonces empecé a tomar líquidos que tenían electrolitos. Me tomé 2 frascos de electrolitos del día anterior, de estos sueros que te dan cuando tú estás vomitando con diarrea, tienes un problema de deshidratación. 2 sueros del día anterior, 2 sueros del día de la quimioterapia y 2 sueros después. Y pregúntame, sería una mentira si yo te digo que tuve algún problema. Me sentía decaída y me sentía débil, pero jamás vomité, jamás tuve un dolor de estómago, ni dolor de cabeza, ni me sentía hecho pedazos, como veía que mis compañeros que estaban sentados al lado mío se derrumbaban. Entonces ahí yo me di cuenta, claro, en el hospital del Estado, en el hospital privado, tú entras el día anterior, te hidratan, al día siguiente viene la quimioterapia, al tercer día te hidratan nuevamente y al cuarto día uno se va a la casa. Pero en el hospital del Estado, la pobre gente sale a la 1 de la mañana de la provincia de Imbabura, de la provincia de Cotopaxi o de donde venga, y llega a recibir en ayunas, sin haber desayunado, sin tomar nada, y llega a que le pasen esos químicos y
uno siente que se quema. Es verdad. Yo sentía que se me incendiaba todo. Pero puedes imaginarte yo que estaba tan bien hidratada. ¿Cómo sería esa pobre gente que estaba sin un vaso, sin haber tomado un vaso de agua? Y ahora que yo voy al hospital Eugenio Espejo todos los viernes les digo, está bien, tomen agua, pero lo más importante son los líquidos con electrolitos. Si ustedes pueden comprar estos líquidos por ejemplo, Pedialite o Gatorade, cualquiera de esos, y tomar 2 botellas del día antes, 2 del día de la quimioterapia y 2 del día después, ustedes no van a tener ni la mitad de las molestias que ahora tienen. Y eso descubrí. La hidratación es fundamental. La hidratación con electrolitos es fundamental. Ahora, esto con respecto al cuerpo, al organismo que está sufriendo este embate, ¿no es cierto? Pero esto ocurre porque hubo esta decisión de acudir a la quimioterapia. Y debajo de esta decisión hay como un afán de alargar la vida, ¿cierto? Sí. Y allí tú planteas también en el libro, Pili, que esto, por ejemplo, es una decisión personal. Exacto. Y no suele ser tan fácil, porque al fin y al cabo, aquí intervienen también los familiares, también los médicos, que tienes que decirme si es que es verdad que parten de esta premisa de que hay que hacer todo lo posible por alargar la vida. Ese es un error tan grande porque a uno le deben dejar que tome la decisión. Es verdad que el médico puede informar, mire señora, este tratamiento yo le aconsejo que siga, pero muchos de mis pacientes, no de mis pacientes, sino de mis compañeros de lucha que estaban sentados ahí, y los testimonios están en el libro, muchos me dijeron, si yo no quería recibir esto, yo ya estoy cansada, son 20, son 30 quimioterapias, estoy hecho pedazos, ya no puedo seguir más, pero mis hijos me dicen que yo soy una persona tan débil que me dejo vencer por la enfermedad, y lo que pasa es que yo ya no quiero seguir, ya no quiero vivir, ya quiero irme en paz y quiero que me dejen disfrutar de los últimos días que tengo, no con sondas de cirugía, no con quimioterapias, con la cabeza calva, ni nada de eso, no. Quiero disfrutar los días que me quedan, y uno tiene que respetar la decisión del paciente y no llamarle débil, y no llamarle ¿qué te pasa? Que no es posible, no quieres luchar. Que no quieres luchar. Qué débil, qué poco amor nos tienen. No, es verdad, uno tiene tanto amor por la gente que le rodea y que ve que está sufriendo, que ahí es cuando más ganas le da de irse, no de quedarse, sino que dicen, bueno, ya estoy ocasionando gastos, estoy ocasionando sufrimiento, yo me quiero ir, pero no me dejan. Entonces, eso hablo yo mucho en mi libro, que por favor se respete la decisión del paciente. Y esto a mí me parece fundamental, porque creo que te preguntaba yo, ¿esto es una premisa de los médicos? ¿Hay que hacer todo lo posible para salvar la vida? ¿En realidad los médicos se forman con esta idea en la cabeza? ¿Hay que hacer todo lo posible? Sí. Nosotros nos formamos con esa idea en la cabeza, pero te aseguro que hay momentos en que tú ves en tal estado al paciente que tú dices, hay que dejarle morir. Pero los familiares te pueden matar a ti. Entonces, como médico, claro. Sí, hay que hacer todo lo posible hasta que los familiares vean que se ha dado al paciente respiración boca a boca y ya decidan dejarle ir, ¿no? Qué importante es esto, decía, porque a propósito de lo que yo he pasado ahora por la pérdida de mi padre, he podido ver por primera vez de cerca lo que ocurre en los hospitales y cómo, llegado a un punto, cuando un paciente, por ejemplo, ingresa a terapia intensiva, conectado a tantos aparatos, el sufrimiento realmente, lo que tú mencionas, el sufrimiento que viven los familiares es enorme. Y me di cuenta, y lo reflexioné mucho, que no es ni siquiera tanto por la cercanía de la muerte, sino por ver el sufrimiento que padece ese ser que tú amas. Claro. ¿No? Claro. Y entonces,
creo que sí, como sociedad, como cultura, tenemos que cuestionarnos esto. Porque hay este concepto del que tú hablas bastante acá en el libro también, que es el del, si uno tiene derecho a vivir con dignidad, tiene derecho a morir también con dignidad. ¿En qué consistiría entonces ese morir con dignidad? Morir con dignidad. Primero, me parece que es el respeto que uno debe guardar a la decisión del paciente. Y luego, me parece que vi yo hace muchos años el caso de una señora que tenía cáncer de mama, que me fueron a buscar a mí, porque yo había tenido el mismo cáncer, me fueron los parientes a buscar a mí y me dijeron, doctora, le venimos a buscar solamente para que usted le mejore el estilo de vida a mi mamá. La mamá estaba abierta, toda llena de apósitos en el pecho, ¿no? Se desbordaban los tumores cancerosos por todo lado. La pobre señora decía, no, lo que pasa es que yo no tolero ver a mis hijos sufrir, mejóreme el estilo de vida para que mis hijos, no decía ella, para que yo viva un poco más, sino para que mis hijos no sufran tanto, ellos han gastado tanto en mí. No es posible. No es posible que se detenga a un paciente que ya quiere irse y morir con dignidad. Todo hecho pedazos, hecho un Cristo, y que eso haga el paciente para no ver sufrir a sus hijos o a su familia. Ahora, ¿cuándo tú crees que vale la pena? Por ejemplo, tú tomaste la decisión. Yo tuve 3 meses de vida. Y es 1 año, 3 meses. Yo tomé la decisión porque los 3 cánceres que me he encontrado han estado en estadio 1. No han estado en ganglios. Los ganglios míos han sido positivos. Es decir, yo tenía, como este señor que te digo, Jobs, Steve Jobs, mucha posibilidad de salvarme. Y por eso decidí por la cirugía y por eso decidí por la quimioterapia. Para darme un poco más de vida, como se llama mi libro, para darme un poco más de vida, porque yo pensaba que humildemente te digo que Dios me había escogido para que vaya y experimente todas estas cosas y pueda transmitir en qué consiste la quimioterapia, qué es lo terrible que es, porque a ti te dicen, se le va a caer el pelo, pero alguna persona te ha dicho alguna vez, se le va a caer el pelo con un dolor terrible del cuero cabelludo. Nadie. Entonces, ¿qué me pasó? Yo estaba un día removiendo las plantas y me paso la mano por mi cabeza y me sale llena de pelos. Entonces me puse a llorar. Yo dije, ya me empezó el proceso de la caída del cabello. Pero más lloraba del dolor que de la impresión. La caída del cabello duele tremendamente. Y una señora que estaba en el Eugenio Espejo me dijo, doctora, usted no ha sabido eso. Esta es la 3ª vez que a mí se me cae el cabello y es un dolor terrible. Entonces me dijo, el rato que usted siente que ya se le está cayendo el cabello, rasúrese la cabeza. Y ahí el dolor no va a aparecer. Y eso es lo que mi hija hizo. Me rasuró la cabeza y se me fue el dolor, pero yo también me puse las cápsulas de vitamina E en el cuero cabelludo y eso me ayudó a refrescar el cuero cabelludo porque te arde, te duele. No sé, es una cosa terrible. Se te caen las pestañas, las cejas, todo. 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. Te habían dado un pronóstico de vida de 3 meses. Si no hacía lo que hice, 3 meses. ¿Ha valido la pena? Sí, ha valido la pena porque pude escribir el libro. Estoy tratando de ayudar a esos pobres pacientes que no tienen un lugar adecuado en ese hospital. No es culpa de los médicos, no es culpa de las enfermeras. Te digo, 25 personas hacinadas ahí que no pueden estirar sus pies, que tienen un solo baño para 25 personas, que no tienen una fuente de agua para levantarse y tomar un poquito de agua, pura más que sea, peor, con electrolitos. Entonces, ha valido la pena, porque ese libro
tiene una misión social. Es muy barato, casi es un precio, te digo, un precio $10, puedes imaginarte. No va a poder hacer mucho, pero ojalá la gente lo lea y concientice un poco más de esta enfermedad. No es cuestión de ponerse lacitos rosados y gritar y bailar y ya. No, es una enfermedad que te acaba con tu vida, con la vida de los seres que quieres. Es una enfermedad que tú puedes estar muy contenta con tu boina o con tu gorro, pero ¿qué tal que vas a retirar los últimos ahorros que tienes en un banco y te dicen, mire, usted no puede entrar con gorro? ¿Pero por qué no puedo entrar con gorro? Si estoy recibiendo quimioterapia y no tengo un solo pelo en la cabeza. No puede entrar con gorro, porque son las políticas de la empresa. Entonces la paciente me contaba que se entró. Ella se entró y fue a hablar con la secretaria de ahí. Y le dijo, mire señorita, vengo a retirar mis últimos ahorros para comprar una medicación que no hay en el hospital. No me dejan entrar porque estoy con el gorro y no puedo hacer nada. Y la señorita le dijo, señora, lamento mucho, pero son políticas de la empresa. Le obligó a sacar su gorro y ella recorrió todo el banco o toda la cooperativa con la cabeza calva y dice que unos se reían y otros le miraban con pena. Pero esas cosas, los parqueaderos en los carros, gente que acompaña a estos pacientes que vienen solos, que se dé un trato preferencial en las líneas de los bancos, como hay para las embarazadas, para la tercera edad. Yo creo que hablo de todo eso. Y me parece que si la gente llega a concientizar lo que está contenido en ese libro, podemos mejorar las condiciones de pacientes que están muriéndose con la primera causa de muerte. ¿Quién, Gis? Dime, ¿quién ahora no tiene un paciente de cáncer en su familia? Uh-huh. O un ser querido, o un amigo, o alguien que conozca que lo está padeciendo. Sí. ¿A qué se debe esa explosión? No te podría decir porque nadie sabe las razones del cáncer, pero sí hay muchas relacionadas que también están descritas en mi libro. Por ejemplo, la resistencia a la insulina, la obesidad, la genética. Todas estas terapias alternativas son maravillosas, lindas, para mejorar el estilo de vida y para prevenir el cáncer. Cuando ya tienes cáncer, ya esas terapias lo único que hacen es retrasar. Eso fue lo que le pasó a Jobs. Optó por terapias alternativas. Puedes imaginarte y dejó de lado la quimioterapia. Ese hombre que tenía avión privado para venir acá al oriente ecuatoriano y llevarse las hojas, las plantas más exclusivas. Y que tenía chef que le hacían sus jugos, sus sopas, sus cosas. Sin embargo, al final dijo, he perdido mi vida por creer que esto me iba a salvar. Y no es así. Es decir, tú recomiendas la quimioterapia. Recomiendo la quimioterapia en un estadio 1. Primero la cirugía, luego la quimioterapia en un estadio 1. Cuando el paciente ya tiene el cáncer avanzado, por Dios, denle la mejor calidad de vida. Que coma todo, que se divierta, que se vaya de viaje si es que quiere, pero no le martiricen y no le hagan morir en una clínica con sondas, con respiración artificial y con una pésima calidad de vida. Y generando un sufrimiento interno para la persona y también para la familia. Para todo el mundo. Qué importante. Este es el mensaje de la doctora Pilar Mosquera. Ese es el mensaje que está contenido en este libro, Por un poco más de vida, en donde ya ustedes han escuchado el mensaje que ella intenta comunicar. Esta posibilidad de que las personas que han sido diagnosticadas con cáncer puedan tener la mejor calidad de vida posible al atravesar por la enfermedad y también el derecho legítimo de elegir morir con dignidad si es que
el cáncer está ya en un estado distinto al 1, que es en donde todavía es posible intervenir con cirugía y con quimioterapia, observando estas recomendaciones de la doctora Mosquera. Pili, como siempre, es un gusto enorme tenerte en el programa. Muchísimas gracias por haber venido y que muchas personas puedan acceder a este libro por un poco más de vida. Muchas gracias, Pili, por acompañarnos. Gracias, Gis. Gracias por tu invitación. Un abrazo siempre.